Volvimos con más Visión M y te traemos la respuesta de la trivia. ¿Cuándo es el Día del Escritor Misionero? La respuesta correcta es la A. El 13 de junio se celebra el Día del Escritor Misionero en homenaje a Juan Enrique Acuña, escritor fundacional de la literatura misionera. Dedicamos este bloque a la escritura y si de escritores misioneros se trata, ¿quién mejor que hablar de Olga Zamboni? Vamos a compartir esta entrevista que le hicieron desde el Parque del Conocimiento. Una primera parte donde ella cuenta sus inicios, su inspiración, su vocación de ser maestra rural y cómo toda su vida en su Santa Ana natal le influyó para escribir sus libros. Cuando yo pienso en mi infancia se me llena la mente de imágenes del campo, de los arroyos, del monte. No recuerdo haber tenido jamás miedo de andar por el monte con mis primos, recorriendo los caminitos. Íbamos a la casa de un tío abuelo y además nos dejó a todos los hermanos el sentido de familia que conservamos hasta ahora, ¿no? Siempre quise enseñar, esa fue la vocación de mi vida. Cuando era chica yo jugaba a ser maestra porque era eso lo que quería. Me recibí sin tener tiempo a pensar. Mi papá me consiguió un trabajo en una escuela. Me dijo, mi hija, tenés que trabajar. Pero jamás pensé que iba a ir a trabajar en una de las primeras escuelas provinciales que se crearon en Misiones. Fue toda una odisea porque yo me encontré con chicos japoneses en su mayoría que habían venido ya grandes de Japón y no sabían hablar castellano, pero que sabían raíz cuadrada. Entonces, ¿qué hacía con ellos? ¿Dónde los ponía? ¿En primer grado? En primer grado porque no hablaban castellano. Bueno, todas esas cosas las tuve que resolver con mi ingenio y mi soledad y mis ganas de ser maestra, ¿no? Y es así que esos años en que yo fui maestra rural, yo los considero que fueron muy valiosos en mi vida porque a mí me permitieron el contacto con la vida en serio, ¿no? La escritora Olga Zamboni integró la Academia Argentina de Letras. Esta institución es responsable del estudio y asesoramiento del uso del idioma castellano en Argentina. Desde su establecimiento en 1931, mantiene lazos con la Real Academia Española, RAE. Está integrada por 24 miembros regulares elegidos por haberse destacado en estudios relacionados con el idioma o la literatura. Si te quedaste con ganas de conocer un poco más sobre nuestros escritores, momento de hablar de Horacio Quiroga. Y si bien él es del Uruguay, podríamos decir que fue un adoptado misionero. Eligió vivir aquí en la Tierra Colorada, puntualmente en San Ignacio, lugar que fue fuente de inspiración para sus cuentos que recorrieron el mundo. Estuvimos conversando con un entendido en su historia. Lo hicieron desde el programa Viva Misiones, quien nos da justamente un consejo de qué lugares recorrer vinculados a Quiroga una vez que termine esta cuarentena. Ahora hablando de lo que hace la idiosincrasia del lugar, la vida de Quiroga está sí o sí atada a San Ignacio. ¿Y por qué, Néstor? Bueno, primero porque fue la experiencia más importante de Quiroga y después porque el vivir acá le permitió obtener material que después reprodujo en su obra. Si bien se lo conoce por cuentos de amor, de locura y de muerte, por cuentos de la selva, hay crónicas que ha sacado de Misiones que no son conocidas y que son tanto o más valiosas que la misma obra escrita, la misma literatura. Se ha publicado un libro que se llama La vida en Misiones, un libro que fue una recopilación de los uruguayos en 1964, que lo tiene el Museo Aníbal Camba, que habla de esas publicaciones de Quiroga sobre San Ignacio. Interesante para buscar esos libros, ¿no? Y leer algo más de la vida de Quiroga, que es muy admirada por los uruguayos. ¿Siguen viniendo tanto como antes a la casa de Quiroga buscando las referencias de este personaje que es oriundo de ese país vecino?
Sí, por suerte la provincia y los escritores de San Ignacio han tendido un puente con escritores del Uruguay, y en el último acto de homenaje al escritor ha venido un escritor importante del Uruguay que ha quedado conmovido porque ellos han escrito sobre la vida de Quiroga. Conocían por haber pasado, pero el pueblo tiene mucho más material. Quiroga desde San Ignacio tiene mucho más material que no se conoce y que no se refiere más a la vivencia de Quiroga, no a la obra. Por este motivo también hay que visitar la Casa de Horacio Quiroga. ¿Con qué nos vamos a encontrar? ¿Cuál es el recorrido? Bueno, desde el año 2014 la Fundación Experience, que es la que hizo acá en las ruinas, volvió a poner en valor la casa de madera. En base a fotografías reconstruyó todo el interior de la casa de piedra, readecuó, le puso sonido. La ambientación de la casa de madera es más alegórica, tiene que ver con la vida de Quiroga, porque en realidad no existen muchas fotografías del interior. Fue la primera etapa y Quiroga rompió las pocas fotografías que podía haber de su primera estancia donde vivió con Ana María Sires. Entonces invitamos a un lugar maravilloso, un lugar donde se van a sentir muy cómodos, donde van a poder, si han leído la obra, poder revivir parte de la realidad que ha vivido Quiroga acá en San Ignacio. Desde Visión M te recomendamos Didáctico de Música Regional, un encuentro virtual con nuestra música, autores y compositores misioneros. En esta propuesta del Parque del Conocimiento, recientemente realizaron un homenaje a uno de los hijos directos del chamamé, el posadeño Chaloy Jara.